Muy buenos días a todos los que nos están viendo ya por el momento. Vamos a dar inicio al Comité de Energía y Sustentabilidad, como bien dice ahí en la invitación. El tema de hoy son las oportunidades de ahorro y también la ISO 50001, todo muy enfocado en la eficiencia energética, en lo que está pasando ahora en el sector energético. Y para eso tengo a dos ponentes que me gustaría mucho presentarles. Muchas gracias, Federico Mocinho García. Él es ingeniero mecánico electricista por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y también tiene una maestría por el Instituto Panamericano para la Alta Dirección de Empresas de la IPADE Business School. Cuenta con la certificación Certified Energy Procurement Professional por la Asociación de Energy Engineers y tiene alrededor de 10 años de experiencia en el sector de energía eléctrica, tanto en México como en el extranjero. También ha construido una expertise en cuestiones comerciales, regulatorias y técnicas de mercado eléctrico. Y en 2017 fundó EPSCON, donde ahora funge como director general y socio consultor. Federico, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Y también me gustaría presentarles a nuestro segundo ponente, Alberto Vega Robles. Alberto cuenta con una maestría en calidad por la UNAM y una maestría en administración por la UTLAP. Y desde 2015 ha sido auditor en DQS para dar auditoría a empresas en la certificación ISO 9001 de 2015, que involucra los requisitos específicos de los clientes que se refieren a las políticas contra el soborno implementadas dentro de la organización y para sus clientes. Y también es consultor desde el 2015 en Efeso, una empresa europea en donde que incursiona en los mercados internacionales de consultoría y Alberto nos va a dar una introducción y más conocimiento en cuanto a la ISO 50001. Muchas gracias, Alberto. Hola, gracias a ustedes, buenos días. En ese sentido, me gustaría comentarles a todos nuestros espectadores que por el momento tenemos a 23 personas. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. El Comité de Energía y Sustentabilidad dentro de la CAMEXA siempre ha sido muy activo. Les comento rápidamente, el 9 de junio vamos a tener un evento de digitalización en la eficiencia energética con ponencias con nuestros colaboradores y socios. También el 16 de junio, otro comité de energía en cuanto a todo también lo que estamos enfrentando en el mercado energético con Siemens. Y el 30 de junio, porque no nos cansamos, sino seguimos dando esa información, esa capacitación, un webinar también en donde nos comentan lo que está pasando en el sector energético, dado que si ustedes siguen a las noticias y lo que luego cuando escuchan entrevistas con la CFE, la CNEA, todo nos va a platicar Federico con más detalle, pero sí es muy espantoso y lo que falta es certidumbre para inversionistas y yo creo que con ese tipo de webinars tratamos también pues, de dar más luz en este tiempo oscuro. Federico, adelante, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Perdón por la interrupción, Federico. Un comentario. Vamos a compartirles las presentaciones, ¿no? Entonces, no se preocupen, les vamos a compartir las presentaciones. Y nos gustaría al final de las dos presentaciones hacer una sesión de preguntas y respuestas. Ustedes pueden hacer preguntas y respuestas donde dice preguntas y respuestas. Nos llegarán las preguntas directamente a nosotros como ponentes.
También voy a estar pendiente del chat, entonces ahí si quieren presentarse ante de todos, adelante, y lo que ustedes quieran preguntar, lo vamos a ver después de las dos presentaciones. Federico, perdón, y adelante. No, no, para nada. Muchas gracias por la invitación. Muy contentos de poder platicar con ustedes, como bien menciona Kira, pues ahorita en este contexto en donde pues hay mucha información circulando. Ahorita es un tema que ha estado muy de moda, en donde pues ha habido una serie de cambios, una ideología, una ruta que pareciera estarse trazando en esta nueva administración federal. Ya estoy compartiendo pantalla. No sé si me puedes confirmar, Kira, si la pueden ver. Sí, Federico, adelante. Excelente. Bueno, muy bien. Pues bueno, iniciamos con esta presentación. El tema, como mencionaba Kira, es pues las perspectivas que existen actualmente en el mercado eléctrico, así como las oportunidades de ahorro que existen en la compra de energía eléctrica, todo bajo el contexto actual. Lo que estaremos viendo, pues vamos a hacer una muy breve presentación de quiénes somos, qué es EPSCO. Vamos a hablar luego de la situación actual del mercado eléctrico mayorista. Vamos a hablar específicamente de los cambios recientes, lo que comentaba Kira, que se han presentado en el acuerdo de la CNER, la política, perdón, el acuerdo del SENACE, la política de confiabilidad. Estos cambios y, pues bueno, qué significan, qué conllevan, pues bueno, muy actual este tema. Luego vamos a pasar al tema de compra de electricidad a privados, bajo el contexto pues, de la 4T. Entonces, si se puede, va para atrás, cómo funciona, qué sigue, qué se puede esperar. ¿Es posible obtener ahorros? Bueno, pues vamos a tratar de responder todas esas preguntas y bueno, pues evidentemente cualquier tema que no se hubiera aclarado, pues al final habrá, como mencioné aquí, un espacio para preguntas y respuestas y pues bueno, siéntanse libres en cualquier momento durante la presentación enviar sus preguntas y Kira nos las estará pasando para poderles responder todas ellas. Bueno, primero, ¿qué es EPSCON? EPSCON somos una consultoría especializada en la compra de energía eléctrica para grandes y medianas empresas. Lo que hacemos es apoyar a estas empresas que tienen la posibilidad de tomar ventaja de esta apertura competitiva que existe en México, en buena medida a raíz de la reforma energética, pero ya también a través de esquemas que existían anteriormente y que ahorita vamos a platicar, pues a tomar ventaja de esta apertura competitiva para seleccionar a su proveedor de energía eléctrica y especialmente a negociar contratos. Nuestra especialidad es realmente la negociación de contratos de suministro de energía eléctrica desde 3 puntos. El punto de vista comercial, pues el negociar las tarifas, las fórmulas, cómo está el mercado, bueno, entender todo este asunto. La parte regulatoria, evidentemente, pues este conocimiento profundo de cómo está la ley, qué está cambiando, qué implicaciones tiene, cómo me impacta eso en el contrato. Y finalmente la parte técnica, que bueno, al final de cuentas estamos hablando de un tema técnico que necesita ciertos equipos de medición, hay implicaciones del código de red y otras cuestiones muy técnicas y que bueno, que también ponemos esta expertise pues bueno, para poder apoyar a nuestros clientes. Bueno, algunos números, pues tenemos ya más de 40, ya pegándole más a los 50 contratos de suministro de energía eléctrica negociados aquí en México. Para clientes que en su conjunto consumen casi 3,000 gigawatts hora por año de energía eléctrica, lo cual representa más o menos una capacidad de poco menos de 500 megawatts, y esto repartido en 192 instalaciones, principalmente plantas industriales, que pues bueno, es el conjunto de lo que tienen nuestros clientes.
Y bueno, pues algunos de nuestros clientes que contamos aquí en México, pues bueno, de todos los ramos, industria automotriz, industria minera, industria aeroespacial, de la construcción, metalmecánica. Pues bueno, a lo largo y ancho del país hemos tenido la oportunidad de apoyar a grandes y medianas empresas a conseguir importantes ahorros en energía eléctrica. Y bueno, sin más preámbulo, pasamos al tema que nos concierne. Quisiera primero pues, dar un panorama un poquito global de lo que es el mercado eléctrico en México. Y siempre, pues lo más básico es pues entender bajo qué esquema se puede comprar energía eléctrica actualmente aquí en México. Y bueno, la situación actualmente es que existen dos esquemas. Existe el esquema de autoabastecimiento. Este esquema existe desde la década de los 90. Y este esquema, a pesar de que existe desde la ley anterior, es un esquema que la ley de la industria eléctrica permite seguir existiendo bajo la figura de lo que se llaman contratos de interconexión legados. Bajo este esquema no existe una demanda mínima, como sí lo es en el esquema de suministro calificado, el famoso megawatts de demanda mínima que se tiene que tener para hacerse usuario calificado. Bajo el esquema de autoabastecimiento no existe esta demanda mínima. Cualquier centro de carga puede acceder a este esquema. Evidentemente, pues, a mayor consumo, mayor posibilidad de obtener ahorros, pero bueno, no hay un límite como tal. Este esquema funciona bajo la constitución de lo que se llaman sociedades de autoabastecimiento. Y esto, en términos muy generales, es, pues bueno, existe una empresa generadora, un socio generador, que puede asociarse con otras empresas, que a su vez se convierten en socios consumidores, a través de la compra de una acción. Es decir, hay que comprar una acción de esta sociedad de autoabastecimiento. Entonces, tal cual, se vuelven formalmente y legalmente socios, de forma que esta sociedad de autoabastecimiento, pues precisamente se autoabastece, porque es una sola sociedad donde un socio generador genera y socios consumidores consumen. No hay necesidad de registrarse como usuario calificado bajo este esquema. O sea, no continúa bajo el estatus de usuario básico. De hecho, continúa con su contrato con CFE. Simplemente una parte del consumo, normalmente casi todo el consumo, es suministrado por CFE, perdón, por el proveedor en autoabastecimiento, y una parte muy pequeña es suministrada por CFE. Y bueno, como les mencionaba, es un esquema que existe desde hace tiempo, pero pues sigue vigente. La ley de la industria eléctrica le permite seguir existiendo y operando, tal como lo hacía antes de la publicación de esta nueva ley. Y bueno, existe el esquema de suministro calificado, que es el esquema que nace precisamente con la reforma energética, con la ley de la industria eléctrica, allá en 2014. Y bueno, aquí sí efectivamente hay un requisito de demanda mínima, que es 1 megawatt, es decir, 1000 kilowatts de demanda máxima que se haya tenido en los últimos 12 meses. Es decir, cualquier planta industrial que en el año haya registrado en base intermedia o punta una demanda de 1000 kilowatts o más, tiene la posibilidad de registrarse como usuario calificado. Asimismo, hay usuarios que están obligados a registrarse como usuario calificado, que son aquellos que tengan más de 1000 kilowatts de demanda y que hayan iniciado operaciones después precisamente de la publicación de la ley de la industria eléctrica, que fue agosto 2014. Entonces, digamos, si alguna de sus empresas tiene una planta que empezó a operar en 2015 o a finales de 2014 o más reciente, y ha registrado demandas de más de 1000 kilowatts, está obligado por ley a registrarse como usuario calificado y entrar en este esquema de suministro calificado. Hay una posibilidad de volver para quienes se registran de manera voluntaria, es decir, los que están obligados, pues bueno, ya no
no tienen otra alternativa, pero quien se registra de manera voluntaria, es decir, que pues ya está operando desde antes de 2014, pero pues tiene la demanda de más de 1000 kilowatts y se decide registrar de manera voluntaria, puede volver con CFE al esquema de suministro básico, con su tarifa regulada, a la GDMTH o la DIST o la DIT, al cabo de 3 años. Entonces, pues sí existe una posibilidad de ir, probar, y si no funciona o si por alguna razón no es lo que se espera y se decide que es más conveniente volver con CFE, existe esa posibilidad. Bueno, hablamos ahorita más ya de o sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo llegamos a la situación en la que estamos actualmente? Como mencionábamos, pues bueno, la reforma energética a nivel constitucional se da en 2013, y en 2014 sale la ley de la industria eléctrica, y a raíz de eso, pues se empiezan a detonar todas las actividades, todo el mercado que se establece en esta ley, y ya para finales del sexenio anterior, por ahí de 2016, 2017, 2018, se consigue un bastante buen impulso en todo este esquema en el mercado eléctrico ya bajo la nueva ley. Un detonador muy grande de todo este proceso, de este crecimiento acelerado, son las subastas que organizaba el SENACE. Cómo funcionaban estas subastas es que se lanzaban unas bases de licitación en donde CFE, suministrador de servicios básicos, es decir, pues CFE quien nos factura a todos en nuestras casas y en las empresas que siguen con CFE, lanzaba unas bases de licitación en donde buscaba una cierta cantidad de energía, una cierta cantidad de potencia y una cierta cantidad de certificados de energía limpia para cumplir con sus obligaciones y con sus necesidades futuras, con contratos a 15 años para energía y potencia, y contratos a 20 años para certificados de energía limpia. Y bueno, invitaba a empresas a ofrecer esta energía mediante la construcción de plantas nuevas principalmente. También es posible mediante plantas que ya estuvieran operando hacer ofertas. Y bueno, con esto y pues con evidentemente un contrato a 15 años, pues es posible financiar proyectos nuevos. Eh, eh, se, se, mm, se proyectaron con este mecanismo de las subastas muchos proyectos nuevos. Se concretaron 3 subastas. Principalmente se concretaron proyectos de energía limpia. Y en su momento, especialmente en la tercera subasta, los precios que se obtuvieron como resultado de esta subasta, es decir, los precios a los que CFE estaría comprando energía, fueron récord a nivel mundial. Fueron los precios más bajos en el mundo en su momento de energía. Entonces, pues, a todas luces, a todos nos pareció que estaba resultando un éxito, pues una cantidad de inversión muy importante, precios muy bajos, récords mundiales obteniéndose en México. Y bueno, pues energía disponible para el mercado. Luego, precisamente como la idea eran estos proyectos de las subastas en donde toda la energía o prácticamente toda la energía se vendía a CFE, lo que se hacía era pues sobrar un poquito la capacidad de estas plantas para tener una cantidad de energía adicional, ya habiendo apalancado el proyecto con el contrato con CFE, tener energía adicional para vender también directamente a usuarios privados a través de suministradores calificados. En un inicio, pocos proyectos, como mencionamos en el tercer punto, estaban concebidos exclusivamente para vender energía a usuarios privados. La mayoría de ellos eran proyectos para las subastas que se apalancaban con este mecanismo y tenían un excedente para vender energía a usuarios finales. Sin embargo, sí hubo algunos proyectos, algunas centrales de ciclo combinado, algunos parques solares, hubo también algunos proyectos en base a gas, con motores reciprocantes que se lanzaron directamente
para venta a usuarios finales. Sin embargo, pues la mayoría, la gran mayoría, pues estaban destinados para las subastas y con excedentes para usuarios finales. Y bueno, lo que sucede después es que entra la nueva administración y una de las primeras acciones que se toman, los primeros días del gobierno, y ya a punto de tener el fallo de lo que sería la cuarta subasta, o sea, ya solo faltaba el fallo, se deciden cancelar las subastas. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué se deciden cancelar las subastas? Lo que argumentó, y pues bueno, sigue argumentando hasta la fecha la actual administración federal, es que CFE no estaría comprando más energía a privados, que CFE pues su objeto, uno de sus metas es generar energía, no comprar energía. Lo cual, bueno, pues es un tema principalmente ideológico, ya que, pues bueno, lo normal en este tipo de eh, utilities en el mundo, en donde pues, muchas de ellas fueron en su momento monopolios y como parte de una liberalización de sus mercados locales, pasaron a ser un participante más, pues es que pues hay un balance, ¿no? Pues cierta porción de la energía la compro, en ciertos proyectos estratégicos, pues yo invierto y genero mi propia energía, pues normalmente hay un cierto balance. Bueno, aquí lo que se decide es no se va a comprar ni un solo kilowatt hora más a empresas privadas, CFE va a generar su propia energía, entonces bajo ese argumento, pues si quieren vender energía, véndanla a las empresas, yo CFE no voy a comprar energía. Entonces, bueno, se cancela esta cuarta subasta y bueno, no se anuncia un mecanismo para sustituirla. Hasta el momento no hay nada que lo sustituya por parte del gobierno federal. Entonces, bueno, lo que sucede es que, pues bueno, se pierde esta alternativa que había sido un gran driver de inversión, de proyectos nuevos en la industria energética en México. Y bueno, solo queda la opción de vender directamente a usuarios privados, a empresas. Al ya no poder vender a CFE, pues bueno, estos proyectos que eran la excepción, que vendían completamente a empresas privadas, a grandes usuarios normalmente, se vuelven pues, ya no la excepción, sino la regla. Entonces, bueno, muchos proyectos que ya estaban listos para, pues ya esperando el fallo de la cuarta subasta, se quedan sin esta alternativa y pues bueno, ante la disyuntiva de frenar completamente los proyectos o bueno, el optar por pues ya no venderlo a contratos de 15 años a CFE, sino pues salir a buscar cómo venderlo a empresas privadas. También, pues ya como parte de la entrada de esta nueva administración, hay una renovación completa en la Comisión Reguladora de Energía. En teoría, pues bueno, los comisionados, los 7 comisionados, tienen periodos escalonados de 7 años, de forma que no hubiera cambios abruptos en pues, la totalidad de la Comisión Reguladora de Energía. Sin embargo, pues bueno, empiezan a llegar renuncias muy cercanas una de las otras, hasta que, pues bueno, de los comisionados que estaban al terminar la sección anterior, al día de hoy solo queda uno de esos comisionados que estaban anteriormente y los demás son nuevos comisionados que son nombrados por el Senado a propuesta del presidente. Y bueno, también que empieza a suceder, otro punto importante, es este tema de la conclusión de la vigencia de los permisos de autoabastecimiento. Como mencionábamos, pues este esquema de autoabastecimiento, en donde hay que volverse socio y esta sociedad de autoabastecimiento, es un esquema que existe desde los 90, entonces pues hay permisos de los primeros que se obtuvieron, de los primeros que empezaron a operar, que pues tenían más de 20 años, y bueno, estos permisos, que algunos tienen vigencia de 20, algunos de 15 años, empiezan a
a concluir sus vigencias. Y pues bueno, lo que marca la ley en estos casos es cuando concluye la vigencia de estos permisos, no se pueden renovar. Lo que se tiene que hacer es pues migrar al esquema bajo la ley de la industria eléctrica, es decir, al esquema de suministro calificado. Entonces, van ya varios casos de centrales que concluye su permiso, muchas otras que ya están cercanas a concluir. Empieza, de hecho, ya en estos tiempos, pues una oleada de aquellos permisos que empezaron a operar a principios de la década de los años 2000. Y bueno, llega su tiempo para concluir y pues migrar. Entonces, tenemos este contexto en donde pues muchas empresas ya operando, ya amortizadas, ya depreciadas estas instalaciones, y muchas de ellas en estado para continuar operando muchos años más, de repente entran en estos años, estos par de años al mercado eléctrico mayorista. Y bueno, también un fenómeno que sigue al día de hoy y que muchos en su momento pensaron que pues, era a raíz de la contingencia sanitaria y pues bueno, esta situación del paro de empresas, pero de hecho viene pasando desde octubre del año pasado, es la bajada drástica en precios del mercado eléctrico mayorista, los precios marginales locales, también conocidos como PMLs. Desde octubre 2019 hasta la fecha, se han presentado precios en el mercado extraordinariamente bajos, del orden han llegado hasta los 200 pesos por megawatt hora, es decir, 20 centavos por kilowatt hora. Ahorita en el rango más de los 400, 500, 600 pesos, dependiendo de la región en el país. Pero bueno, aún así precios extraordinariamente bajos, si los comparamos contra 2017, 2018, en donde los precios andaban en los 1,500, 2,000 pesos por megawatt hora. Tenemos la situación en donde los precios en el mercado están extremadamente bajos. Y pues bueno, eso tiene implicaciones muy fuertes en el esquema de suministro calificado que comentaremos ahorita en un momento. Bueno, y luego, pues después de toda esta situación, llega, pues bueno, los cambios recientes, los que ahorita están en boga en todos los medios a nivel nacional y bueno, que tienen a la industria energética en México, pues en las noticias no solamente nacionales, sino internacionales incluso. Y bueno, han sido hasta el momento 3 cambios muy fuertes que han ocurrido recientemente. El primero fue el acuerdo del SENACE. Es un acuerdo que publica el SENACE con fecha 29 de abril de 2020, hace poco más de un mes, en donde va sobre 2 ejes principalmente. El primero es el freno a las pruebas preoperativas de centrales renovables, específicamente centrales solares, centrales eólicas. Argumenta que como consecuencia de la contingencia sanitaria, se ha presentado una bajada en la demanda, lo cual es cierto, y que esta bajada en la demanda ha provocado una inestabilidad en el sistema que ha sido impulsada por las fuentes intermitentes, que son, según lo que menciona, la energía solar y la energía eólica. Entonces, lo que argumenta es, bueno, si yo tengo una demanda caída y le estoy metiendo más energía intermitente, voy a tener una inestabilidad en el sistema que me pone en riesgo de apagones al país. Esa es una de las líneas sobre la cual va este acuerdo. Y la otra es el tema de que le da prioridad en la operación por encima del mérito económico a las centrales térmicas, a las centrales firmes de CFE, que son principalmente pues, centrales de combustóleo. Y bueno, esto se da coincidiendo con un contexto en donde Pemex tiene una cantidad bastante abundante de combustóleo, donde se le está pues, llenando la capacidad de almacenamiento y en donde si se le llegara
a terminar la capacidad de almacenamiento, tendría que parar la refinación, lo cual, bueno, evidentemente no entra en los planes de la administración actual. Y bueno, esto pues logra darle una salida al combustóleo de Pemex a través de las centrales térmicas de CFE. Y, y bueno, esto es a grandes rasgos lo que establece este acuerdo del SENACE. Es sobre este acuerdo sobre el cual se han otorgado ya varios amparos y han sido otorgados con las bases que, pues, principalmente el SENACE no tiene muchas de las atribuciones que está tomando con este acuerdo. Toma atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía, incluso atribuciones de la Secretaría de Energía. Pues bueno, se extralimita en lo que establece en este acuerdo y pues realmente la fundamentación legal, la fundamentación técnica también pues no es muy sólida. E incluso si analizamos la bajada en la demanda que se ha tenido actualmente, pues vemos que estamos o llegamos a estar, porque pues ahorita ya con la reactivación parcial pues hemos subido un poco, pero llegamos a estar en niveles de un consumo de diciembre, por ejemplo, en donde pues el consumo baja por vacaciones, mantenimientos, etcétera. En diciembre normalmente el consumo es bajo y pues bueno, llegamos a estar a niveles de consumo de diciembre, es decir, pues sí un consumo bajo, si lo vemos a nivel anual, pero no algo extraordinario y no manejable. Entonces, pues bueno, el argumento técnico no pareciera ser muy sólido. Y bueno, viene también la política de confiabilidad que publica la Secretaría de Energía sobre líneas muy parecidas. Lo publica esto el 15 de mayo, aquí en un procedimiento bastante inusual en donde se le había solicitado lo que se llama manifestación de impacto regulatorio, es decir, consultar a los afectados, a los que verán algún cambio con esta nueva política de confiabilidad. Se les llama consultarlos a obtener retroalimentación de lo que implicaría. Sin embargo, pues se ingresa este trámite el 15 de mayo en la mañana y en la tarde ya estaba publicado en el Diario Oficial de la Federación, con lo cual, pues bueno, se da una vía express y fuera de procedimiento a la publicación de esta política de confiabilidad. Algunos puntos importantes que se tratan en esta política de confiabilidad es que se le da una gran discrecionalidad al SENACE para dar su visto bueno para la aprobación de nuevos permisos de generación. Antes, cualquier empresa podía presentar ante la CRE, ante la Comisión Reguladora de Energía, pues un proyecto para solicitar un permiso de generación y pues cumplir con los requisitos de mostrar capacidad técnica, capacidad financiera, se podía obtener este permiso. Ahora hay, entre otras cosas, un requisito adicional, que es que el SENACE tiene que hacer un estudio preliminar en donde te dice si no hay ya una concentración de energías intermitentes, si no hay algún problema que se pudiera llegar a presentar, y con ello te pueden negar el permiso. Esto no sería realmente tan grave, pues bueno, es razonable ver la factibilidad técnica. Sin embargo, hay mucha discrecionalidad. Los criterios están muy abiertos. Se habla de que no haya una concentración, pero no se define qué sí es concentración y qué no. Habla de una dispersión geográfica, únicamente con esas palabras, dispersión geográfica, sin abundar más en qué es o hasta dónde sí se considera que haya suficiente dispersión o no. Entonces, bueno, el problema principal es la discrecionalidad, o sea, que da mucho margen para discrecionalmente dar visto bueno o no de permisos de generación. También da atribuciones extendidas a CFE. CFE
bajo la ley de la industria eléctrica, pues se divide en varias empresas: CFE Generación, CFE Distribución, CFE Suministrador Básico, CFE Generación, 6 empresas de CFE Generación. Sin embargo, bajo esta política de confiabilidad se le pareciera considerar, en términos prácticos, se le considera como una sola empresa y se le da facultad de opinar y proponer y aprobar incluso expansiones de la red eléctrica nacional, o sea, decidir qué curso va a tomar la infraestructura del sistema eléctrico nacional, lo cual completamente va fuera de sus atribuciones como un participante más del mercado, o en su caso, operador de las redes de transmisión y distribución. Realmente es un rol que pues debería ser exclusivo del SENACE como ente separada e independiente de CFE y de cualquier otro participante del mercado. Y finalmente, otro tema importante es que hay una merma completa del mérito económico. Normalmente lo que debe suceder es que las centrales son despachadas, es decir, se autoriza la operación día a día, hora a hora, de las centrales conforme su costo sea más bajo. Es decir, pues las centrales con costo más bajo operan hasta llenar la demanda requerida en una cierta hora, y las centrales que queden más allá, cuyo costo sea más alto, pues no operan. De esa forma, pues se obtiene el costo más bajo posible. Aquí se da una prioridad a lo que en términos muy vagos definen como la confiabilidad del sistema, en donde por temas de confiabilidad, y igual con mucha discrecionalidad, pueden decidir qué plantas sí operan y cuáles no, independientemente de su mérito económico. Lo cual de nuevo tiende pues, a dar prioridad a las centrales de combustóleo de CFE. Y bueno, finalmente, apenas el jueves pasado, apenas el 28 de mayo, se da una actualización en las tarifas de porteo. Las tarifas de porteo es el equivalente a las tarifas de transmisión, pero para el esquema de autoabastecimiento. En el esquema de autoabastecimiento, el que mencionamos, empezó a operar en los 90s con estas sociedades de autoabastecimiento. Utilizan evidentemente también la red del sistema eléctrico nacional, y para tener derecho a ese uso paga una tarifa que se llama la tarifa de porteo. Hay dos diferentes tarifas de porteo. Una es pues la tarifa de porteo para centrales convencionales, es decir, centrales en base a gas, ciclos combinados, y una especial para energías limpias, que es fuentes renovables, como son energía eólica, energía solar, pero también para cogeneraciones eficientes, que también tienen este beneficio. Estas centrales limpias tienen un porteo, lo que se llama porteo estampilla, que es una tarifa muy baja, que fue concebida como un incentivo para incentivar el establecimiento de centrales eléctricas renovables, centrales limpias. Se estableció este incentivo, que era pues poder pagar un costo de transmisión muy bajo. Entonces, pues con esas reglas, muchas empresas decidieron pues, hacer inversiones, pues evidentemente con horizontes de largo plazo, como son todos los proyectos energéticos de un tamaño grande. Y bueno, el jueves pasado se hace una actualización. No se ha establecido de manera clara todavía cuál es el monto de este incremento, de este cambio. Sin embargo, lo que se ha comentado, lo que la propia Comisión Reguladora de Energía mencionó, es que pues, lo que se pretendía con este cambio es pues, equiparar el costo de las tarifas de porteo con las tarifas de transmisión en el MEM. Es decir, que pues se pagara lo mismo por la tarifa de porteo que por la tarifa de transmisión en el MEM, a pesar de que pues, bueno, eran reglas distintas y que pues, las inversiones se hicieron bajo preceptos distintos. Pues bueno, estamos todavía a la espera de ver cuál es exactamente el monto de este cambio. Sin embargo, pues todo pareciera indicar que se buscan equiparar estas tarifas de porteo a las tarifas de transmisión en el MEM. Bueno, vamos con el último punto. Es, bueno, y luego, ¿cómo funciona entonces? O sea, bajo todo este contexto actual, bajo estos cambios, ¿cómo funciona
o sigue funcionando, o qué sigue con el tema de la compra de energía bajo esta corriente de pensamiento de la 4T. Entonces, mencionábamos el tema de que varios proyectos que estaban originalmente concebidos para las subastas, al ver estas canceladas, pues ya tienen solamente esta alternativa de vender directamente a usuarios finales. Entonces, muchos de ellos, pues ya con el proyecto en un nivel avanzado, viendo la oportunidad, la demanda, la sed que existe en el mercado pues de las empresas, de la industria en México por tener mejores precios, precios más estables de energía eléctrica. Muchas de ellas deciden sí hacer este cambio y pues lanzarse a hacer proyectos completamente para venta a empresas privadas. Entonces, pues esto va tras la cancelación de las subastas a finales de 2018. Y bueno, lo que pasa es que estas centrales que sí decidieron continuar y decidieron vender directamente a usuarios finales, están ahora, pues ya algunas habiendo iniciado operaciones, unas a punto de hacerlo, y algunas otras pues con un horizonte muy corto para iniciar operaciones. Al mismo tiempo, tenemos estos cambios que evidentemente resultan en un desincentivador para inversiones futuras, por lo cual pues este pipeline de proyectos que se veía, en donde tenemos proyectos ya en etapas muy avanzadas, otros en etapas muy tempranas de planeación, con horizontes para empezar operaciones en 2024, 2025, pues bueno, esto, este desincentivo, lo que pareciera indicar, lo que se prevé es que pues estos proyectos en etapas tempranas pues hagan un alto en el camino y digan, oye, pues bueno, ante estos cambios tan abruptos en las reglas, pues espero o pongo mi inversión en otro lado, o bueno, de alguna forma pospongo esta decisión de invertir. Con lo cual, en el mediano plazo, se espera que haya una escasez de proyectos de generación, al menos por parte de los privados. Entonces, con estas dos condiciones, por un lado, empresas privadas que ya están operando, que están por iniciar operaciones, que tienen energía disponible, que pensaban tener para las subastas, pero que ahora la tienen disponible para usuarios privados, y por otro lado, una escasez prevista para el mediano plazo, se presenta una coyuntura muy particular en este momento, donde tenemos una muy buena disponibilidad de opciones al día de hoy. Nosotros, por ejemplo, ahorita para nuestros clientes tenemos en paralelo corriendo 9 licitaciones, y para esas 9 licitaciones en distintos lugares del país, para usuarios medianos y grandes, muy grandes, hemos visto esta tendencia de que pues, las empresas tienen, están buscando una salida para pues ya acomodar esa energía que tienen disponible. Han mostrado una muy buena disponibilidad, una muy buena voluntad para negociar y para pues bueno, terminar de vender esa energía que tienen disponible. Muchos suministradores interesados, tal vez a diferencia de otros momentos en donde para ciertas regiones pues no había muy buena disponibilidad. Ahorita sí hemos encontrado una muy buena disponibilidad, y pues platicando con cada uno de ellos, lo que nos comentan es que, que, que sí tienen mucho interés de vender esa energía que tienen al día de hoy, y para el futuro pues sí están un poquito más cautos, evidentemente, ante la dificultad de tomar decisiones de inversión. Entonces, bueno, una de las grandes conclusiones que tenemos, uno de los, bueno, de las lecciones que creemos que se pueden tomar de esto es, hay una coyuntura muy particular en donde hay una disponibilidad de energía, hay centrales solares, centrales eólicas, ciclos combinados, cogeneraciones, motores reciprocantes, una variedad de tecnologías bastante interesante
que tienen energía disponible, que están ofreciendo precios competitivos y están de repente más dispuestos a negociar sus contratos que lo que habían estado en el pasado. Y al mismo tiempo, pues en el mediano plazo, pareciera que viene una situación de mayor escasez. Entonces, a nuestra manera de verlo en una situación de oportunidad ahorita, donde pues también dada la dificultad económica, pues hay una necesidad de reducir costos, de conseguir ahorros para las empresas. Hay una oportunidad para conseguirlos mediante la compra de energía eléctrica, que está ahorita y no necesariamente estará disponible en el mediano plazo. Entonces, pues bueno, es una situación muy particular que hemos estado notando especialmente pues en el último par de meses en donde pues, hemos estado viviendo esta contingencia y posteriormente vienen pues estos cambios regulatorios que hacen más complicadas las decisiones de inversión para las empresas energéticas. Y bueno, por mi parte será todo. Con esto concluyo la presentación. Les dejo ahí mis datos que están ahorita en la pantalla. Cualquier duda, pues bueno, ahorita las estaremos resolviendo. Si quedara alguna duda pendiente, con toda confianza, pues ahí está mi correo, mis números de contacto. Entonces, con toda confianza, cualquier pregunta. Y bueno, de cualquier manera, pues, como decía Kira, les estarán compartiendo esta presentación. Bueno, muchas gracias y pues bueno, atento para cualquier pregunta. Muchas gracias, Federico. Mientras se está preparando Alberto, les voy a comentar que la sesión de preguntas y respuestas es hasta el final para que sigamos escuchando a Alberto. Entonces, bienvenido, Alberto. Hola. Hola. Si tú, Federico, dejas de compartir la presentación y así, perfecto, Alberto ya se puede poner. Y Federico, no te vayas porque al rato vamos a darte lata con las preguntas. Claro que sí. Gracias, Federico. Alberto. Hola, ¿qué tal? Súper, Ahora adelante. Sí. Bueno, pues antes que todo, pues gracias por estar aquí, ¿no? Mi tema es un poquito más concreto acerca de un sistema de gestión integral, de la norma internacional ISO y la parte de normalización. Y pues algunos de los alcances que quiero tener con esta ponencia está relacionada con los sistemas de gestión, que es un sistema de gestión. ¿Qué alcance tiene este sistema de gestión? ¿Qué beneficios hay y relacionados al sistema? ¿Cuáles son los retos? La verdad es que Federico habló muy claro acerca de muchos de los retos existentes en la actualidad. ¿Qué podemos hacer para implementar un buen sistema de gestión energética que nos permita a nosotros tener esos beneficios dentro de las organizaciones? ¿Y cuál sería un proceso típico de certificación? ¿No? Existen en la actualidad pues varias normalizaciones. En la actualidad las normalizaciones han buscado que nosotros trabajemos de una forma estándar, de una forma congruente con la organización. Y para poderlo hacer, bueno, pues entendamos que un sistema de gestión pues habla de elementos que están interrelacionados mutuamente, que interactúan con un objetivo. En este caso es el objetivo energético y los procesos y procedimientos necesarios. Pero para que exista una gestión, tenemos que considerar tres elementos fundamentales, ¿no? Y uno es que existan procesos, conjunto de actividades que nos permitan a nosotros lograr el objetivo deseado. Tecnología, infraestructura, ¿no? Que es la parte medular que nos permite a nosotros, mediante los procesos, optimizarlo. Pero hay otro elemento bien importante, ¿no? Que son las personas. No puede existir un sistema de gestión, y en este caso de un sistema de gestión energética, sin las personas que tengan un fin común.
¿dónde podemos aplicarlo, no? Y quería irme un poquito más hacia la definición hasta que la vemos en la secundaria, en la prepa, ¿no? O sea, pues acuérdense que energía es una magnitud física que responde a las capacidades de cuerpos o sistemas para realizar un trabajo, ¿no? O sea, es una magnitud física. Esta es la definición que se tiene desde cuando nosotros vamos a la secundaria, a la prepa, y que en realidad tiene que ver con el trabajo. Así es que los giros por donde pueden ser aplicable este sistema de normalización, pues pueden ser bienes de transformación, manufactura, comercial, servicio, gobierno, ¿no? En donde estemos trabajando con un elemento de trabajo, podemos aplicar esta normalización. ¿Y cuál sería la razón de gestionar un sistema energético? Quiero compartirles dos elementos que son bien importantes en un sistema de gestión, ¿no? Por una parte están los intereses, ¿no? Y puede ser el interés de la dirección, de los accionistas, de los empleados. Puede ser intereses nosotros asociados a subcontratistas o proveedores para una eficiencia económica de los servicios que estamos trabajando, o clientes, competidores, ONGs, ¿no? Cabe mencionar que pues, uno de los impulsores de esta norma ha sido la ONU, ¿no? Para los desafíos de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, eran para el 2020, y que ha impulsado mucho este estilo de normas que nos permitan a nosotros tener una responsabilidad social a nivel grupal, ¿no? Por otra parte, pues tenemos los grupos de presión, ¿no? Los de gobierno. O sea, a mí me inquieta mucho el pensar que regresemos al combustóleo en energía, ¿no? O sea, la cantidad de azufre que tiene nuestro combustóleo, pues es una locura, ¿no? Y los impactos ambientales y los impactos que vamos a tener en niveles de salud, pues no nada más van a gestionar en costo, sino van a gestionar en otros elementos que van a ser más caros en la vida, ¿no? Por otra parte, el nivel de una matriz que quiero compartirles, que es cómo puedo yo influir en mi gestión y qué interés tengo en mi gestión, ¿no? Y bueno, pues tenemos estas dos vertientes en donde si puedo influir de adecuada manera y de gran manera y tengo un nivel, pues es una oportunidad de prioridad para gestionar un sistema energético, ¿no? Si en realidad no me interesa y tengo un nivel de influir bajo, pues bueno, busquen el nivel mínimo de interés. Pero, ¿qué estoy buscando con una gestión energética? Bueno, pues estamos buscando muchísimos elementos y sobre todo para entender un sistema energético, creo que vale la pena trabajar con el alcance, ¿no? Y es entender cuál es nuestro contexto dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestras empresas, que nos permitan entender qué necesidades tenemos con respecto a la energía. Por otro lado, pues tenemos los requisitos legales, tenemos otros elementos que nos permitan a nosotros establecer normativas restrictivas que son necesarias para nuestra organización. Y la capacidad para ejercer influencia, ¿no? Este es un elemento en donde nosotros como empresas, como organizaciones, pues tenemos una influencia ante nuestra sociedad. También entender cuáles son nuestras funciones, límites físicos e infraestructura. Conocer nuestra realidad, para que después empecemos a entender qué actividades, productos y servicios. Todos estos elementos de un alcance, pues no trabajan sin un elemento que es importante, GEM. Algunos escritores hablan del GEMA, ¿no? Ahorita les platico cuál es la diferencia entre uno y otro. Uno es, entendamos cómo debemos de gestionar los datos, Entendamos cómo debemos de gestionar los datos. Los equipos de trabajo deben de estar orientados a resultados y también nosotros siempre busquemos la mejor manera de hacer. Con otros autores podemos encontrar la gema, ¿no? La famosa piedra preciosa, ¿no? La gema es porque la actitud
es el elemento importante para lograr una gestión. Si lo vemos y qué beneficios, bueno, pues ISO ha trabajado con algunas infografías, esta es una información en donde, pues sobre todo, bueno, en la actualidad las demandas a nivel mundial han incrementado muchísimo las certificaciones de 50,000. Cabe recordar que algunas empresas o giros como la automotriz no nada más ya hablan de calidad, no hablan de calidad, hablan de ambiental, y están trabajando ahora con desarrollos eficientes de energía. ¿Por qué? Porque están buscando un desarrollo sustentable más eficaz. Algunos beneficios, pues bueno, son los ahorros de energía, ¿no? Las famosas pérdidas que tenemos en las organizaciones asociadas a esto, que pueden ser involucradas desde el punto de vista tecnológico o pueden ser desde el punto de vista conductual. Y esto es algo maravilloso que trabaja la norma, ¿no? O sea, puedes tener toda la tecnología, pero sin la actitud de las personas, no te sirve, ¿no? Y sobre todo también la parte del cambio climático, ¿no? Y aquí hizo un compromiso y por parte de la ONU fue promover este sistema de gestión energético como parte de lograr los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Hace 5 años el objetivo era para el 2020, ahora estamos para el 2030 y creo que es importante establecer que lo que hagamos hoy va a ser el futuro de nuestros hijos, de nuestras generaciones y de nuestro desarrollo como empresas, ¿no? Otra parte dice que el 95% de los usuarios de este estándar le ha ayudado a identificar actividades de mayor consumo de energía y que esto ha tenido un gran impacto en la competitividad de las organizaciones. El 89% de las empresas dicen, de acuerdo a las entrevistas a nivel internacional, que están satisfechos con la norma. Y algo que también no hay que olvidar, ¿no? ISO está tratando con un compromiso importante de reducir, ¿no?, la temperatura, el crecimiento de la temperatura 2 grados. Pero como organización, bueno, también hablamos de que los rangos de ahorro, cuando estamos estableciendo un sistema de gestión y administración, puede ir entre un 5 y al 30% del consumo. Esto va muy relacionado al tipo de sistemas organizativos que tienes, si son de mano de obra intensiva o de alta tecnología. En la actualidad se han venido trabajando mucho con la cuarta revolución industrial, en donde la tecnificación, la utilización de las big data, la digitalización de la información, están trabajando con desarrollos lean, ¿no?, o esbeltos a través de todas las cadenas de valor. Y estas cadenas de valor son las que en la actualidad podemos tener muchísimos ahorros de consumo de energía y esas grandes pérdidas que a veces olvidamos dentro de toda nuestra cadena de valor, ¿no? Desde los sistemas de transportación, los sistemas de combustible, ¿no? Las partes de optimización de las maquinarias, el no hacer más de lo que no se necesita, son elementos clave para poder trabajar en un proceso de ahorro energético, ¿no? Existen iniciativas internacionales para que se logren, ¿no?, el 75% de las emisiones medidas se encuentran en 24 países, ¿no? Y en este paso, pues era el compromiso para el 2020, desafortunadamente no se logró, ¿no? Y hubo algunos cambios y modificaciones en este elemento. Pero más que la parte internacional, la parte que estamos viendo de este impacto, debemos de tener en cuenta que para nuestras organizaciones en la actualidad son elementos fundamentales el sobrevivir y más en estas épocas, ¿no? La seguridad energética, ¿no? O sea, el poder estar seguros de que en nuestras localidades, en nuestras plantas, en nuestros comercios, tenemos la disponibilidad adecuada de nuestros recursos energéticos, y no nada más hablo de energía eléctrica, ¿no? Controlar y diseñar su demanda.
Por otra parte, otro de los beneficios es el desarrollo económico, ¿no? La reducción de costos en la actualidad, pues es clave, ¿no? O sea, ¿cuántas organizaciones nos estamos encontrando hoy en día que el flujo de efectivo está mermado por estos cambios de la nueva normalidad y que tienes que empezar a ver cómo vas a reducir los costos? Y esta es una buena manera, ¿no? Mejorar la competitividad de tu empresa y la accesibilidad energética. Cambio climático, ¿no? O sea, esta es una consecuencia de hacer bien las cosas. Cuando yo busco lo demás, mi compromiso está hecho, ¿no? Y puedo contribuir en la mitigación global con cambios pequeños dentro de mis círculos sociales de comercio, ¿no? Y otro elemento, ¿no? Y que hablaba mucho, salud pública, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve no tener una energía limpia o estar hablando de que aquellas plantas eléctricas que en su momento fueron convertidas a gas natural, ahora las estás reconvirtiendo a combustóleo y que pues, la cantidad de azufres en el medio ambiente generan problemas críticos para la salud pública, ¿no? O sea, existen muchísimos casos, eso se ve mucho en normas de desarrollo sustentable y de seguridad industrial en las áreas de Hidalgo, ¿no? En donde los problemas de salud asociados a la respiración de ácidos sulfúricos asociados a lluvias, a elementos climáticos y del combustóleo que utilizan estas termoeléctricas, pues han tenido grandes impactos en comunidades y sociales. Entonces, los beneficios están aquí, ¿no? Los beneficios son algo que nosotros tenemos que siempre visualizar dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestra sociedad, y que nos hagan a nosotros trabajar de forma proactiva y no reactiva, ¿no? O sea, yo creo que uno de los elementos importantes de una normalización es cómo poder trabajar de una forma proactiva dentro de estos procesos. Pero voy a hablar un poquito de la realidad. En este caso, quiero enseñarles un balance scorecard a nivel internacional que se evalúa cada 2 años. Voy a enseñarles 2016, perdón, 2018. Y bueno, pues espero que ya hayan hecho el 2020, porque con las nuevas reformas, pues nuestras calificaciones no van a ser adecuadas y que inclusive ahora se está viendo que no van a transparentar esa información al resto del mundo. O sea, ya es confidencial. Entonces, no estoy seguro que vayamos a estar dentro de este balance, pero bueno, quiero comentarles, miren, en el 2016, México estaba en el lugar número 19, ¿no? Pues estábamos a la par de Tailandia, estamos abajo de la India, ¿no? En lugar, ¿no? O sea, el número 1 es el mejor, el número más grande es el peor, en donde se evalúan algunos elementos importantes, ¿no? O sea, los esfuerzos nacionales acerca de los ahorros de energía, la construcción de energías limpias, la optimización de las industrias, y son 37 elementos que se califican a nivel internacional para darte una posición en este ranking a nivel de eficiencias energéticas. Y bueno, pues podríamos ver en este caso en el 2016 que Italia fue el número 2, ¿no? Y que Alemania fue el número 1. Voy a pasarles ahora qué pasó en el 2018. 2018, del número 17 pasamos al 12. Yo no quiero esperar la calificación que vamos a tener en el 2020 al regresar con los usos de alternativas energéticas del pasado, en donde algunas de las cogeneraciones de energía con carbón se están empezando a dar, en donde no estamos promoviendo los desarrollos energéticos. Esta es nuestra realidad. O sea, la realidad es que los costos energéticos van a ser un elemento fundamental para las organizaciones, para entender que la sobrevivencia es importante. Solo por darles un dato, en la industria de alimentos, ¿no? En la industria de alimentos, el costo total de producción
en conceptos de energía puede representar el 12 al 17% del costo. Y si tú ahorras el 30% de energía, tienes una oportunidad gigantesca, gigantesca. Y no nada más es la energía, es la optimización eficiente de la energía. Y esto puede llevar a muchas cadenas de mejoras que te permitan hablar de una mejor productividad, hablar de una reducción de scrap, de desperdicio, hablar de un cambio de comportamientos dentro de la organización para tener un sentido de pertenencia. El gestionar no nada más es hablar del tema técnico, es ver y orientar hacia dónde queremos llevar a la organización. Como filosofía, un sistema de gestión energética, pues tiene estos tres elementos, ¿no? El famoso ciclo de Deming, ¿no? El planear, hacer, verificar, hacer, que cada vez que tú vas buscando una mejora, tienes que irla anclando precisamente con tu sistema, con tu forma de gestionar, con tu forma de estandarizar, con tu forma de que las personas involucradas tengan elementos suficientemente robustos para mantener tu eficacia, ¿no? Y el desempeño energético va a ir mejorando en la medida en que tus mejoras estén trabajando, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Aquí en el planear, hacer, verificar y actuar, en el 92, la última vez que vino Deming, ¿no? Quiero comentarles que la pregunta que le hicieron era, pues, el ciclo PDCA, ¿no? ¿Qué le veía de bien y qué le veía de mal, ¿no? Y le decía Deming, lo único que le veo de mal es que la gente a veces se lleva una preconcepción de que el círculo, al hacerlo en una forma en donde el 25% del área del círculo es hacer, el 25% es verificar, el 25% es actuar, el 25% es planear, piensan que así deben de ser los tiempos. Y no, ¿no? Una buena planeación te hace tener una ejecución efectiva, ¿no? Piénsenlo adecuadamente. ¿Cómo es esta filosofía? Bueno, pues establecer perfectamente claros tus objetivos, hacia dónde quieres llegar, mediante políticas totalmente responsables dentro de tu organización. Que tengas definidas cuáles son las responsabilidades y autoridades dentro de tu organización que van a tomar decisiones, esos tomadores de decisiones que le permitan a la organización llegar y alcanzar tus objetivos. Contar con recursos, ¿no? Y no es nada más hablar de dinero, sino recursos de tiempo, recursos de disponibilidad, de conocimiento. Estar trabajando con procesos capaces que te permitan la rentabilidad adecuada, ¿no? Que las interacciones de los procesos deben de ser claras. Y más que todo, y esto es bien importante, que la gente tenga competencia. Y competencia, acuérdense, son tres elementos. Sé, quiero y puedo, ¿no? O sea, el poder anclar estos elementos en tu sistema te dan muchísimas ventajas competitivas contra el resto de las organizaciones. El entrenamiento, la capacitación y sobre todo el mejoramiento continuo. Estos elementos son los que traen en sí la filosofía de la implementación de un sistema de gestión energética, que como etapas podríamos trabajar de diferentes maneras, pero esta es una alternativa que dan algunas literaturas y que quiero compartirlas. La identificación de escenarios, ¿no? ¿Cuál es mi realidad actual como organización? ¿En dónde estoy parado y a dónde quiero ir en el futuro? ¿Cuáles son mis compromisos de mi sistema de gestión energética? ¿Qué estoy buscando? Empezar a evaluar, ¿no? Si nos debe de quedar claro esto con el COVID, si no mides, no sabes, ¿no? O sea, si no mides cuántos casos hay en la pandemia, no vas a saber tu realidad. Entonces, pues es el principio, ¿no? De si no mides, no mejoras. Entonces, algo que es claro es, esta es mi realidad, esta es la forma en que yo tengo mis consumos energéticos y vamos a empezar a evaluarlos para establecer cuáles son mis objetivos, ¿no? Y acuérdense, deben ser específicos, deben ser medibles, deben de ser alcanzables, deben de tener una realidad de tu contexto y deben de tener un tiempo. Estos son tus objetivos y metas que debes de trabajar.
para lograr esto, pues empiezas a trabajar con planes de acciones claras, con desarrollos técnicos, con desarrollos culturales, con desarrollos de transformación, con desarrollos de procesos adecuados a tu elemento, para empezar a trabajar en la ejecución de tus planes. Y siempre hay que evaluarnos. ¿Cómo vamos y qué tengo que corregir? ¿No? O sea, la honestidad radica en generarte la evaluación propia de tu realidad. Y es la única manera de buscar la mejora. ¿Qué procuro con este sistema? Bueno, pues procuro trabajar un sistema eficaz. ¿Y qué elementos son importantes entender de un sistema de transición o de certificación de ISO 50000? Bueno, antes que todo, existen organizaciones que ya tenían la aprobación en el 2017, ¿no? O ya tienen las versiones anteriores del 2011 a la actualidad, y hubo un cambio en las normas, y muchos de los cambios tienen que ver con los roles, responsabilidades y competencias de los individuos, el tercer factor importante de una gestión. Porque nos hemos dado cuenta que no importa que compres la energía más barata, si no apagas la luz, no te va a servir. Sigues teniendo una pérdida, ¿no? Y no nada más es una pérdida asociada al pago de la energía, sino también a una pérdida asociada al compromiso que se tiene, a la pertenencia que se tiene dentro de tu organización. Y esto es lo que está buscando la transición, el sistema de gestión de 50000, ¿no? Entonces, en el 2018, ¿no? Se hace este gran cambio, se hace debido a tratar de unificar todas las normalizaciones de calidad, de ambiental, de seguridad, de medio ambiente, en donde se trabaja con una estructura de alto nivel que te permita empezar a entender y a fusionar los fines o a tener un fin común de gestión. Este cambio, la verdad, fue muy interesante porque a pesar de que tienes todos los datos técnicos de tus CEUs o tus usos significativos de energía, ¿no? Dentro de la parte técnica, también refuerza mucho el compromiso de los líderes, de las gentes que toman decisiones dentro de la organización para alcanzar metas que sean rentables para la organización. La fecha límite de las auditorías que se estableció de las versiones anteriores, pues se estableció precisamente que fueran el 19 de febrero, ¿no? Del 2020, que ya fueran. A partir de este momento, se empieza con los nuevos elementos de certificación de 50000 versión 2018, que nos van a permitir a nosotros, si empezamos a trabajar con estas normas desde hoy, empezar a tener un sistema de gestión muy óptimo para los fines que vamos a tener. Este es lo que quiero compartirles. De antemano, pues les agradezco su tiempo, ¿no? Procuré ser lo más rápido posible. Si tienen alguna duda, un comentario, por favor no duden, ¿no? en contactarnos. Aquí estamos para servirlos, para compartir nuestras experiencias en diferentes organizaciones y sobre todo para estar con ustedes en cualquier momento. De antemano, muchas gracias. Alberto, muchas gracias también a ti. Y antes de terminar, quiero aprovechar unos 5 minutos para entrar o por lo menos contestar, digamos, las preguntas que se hicieron tanto en el chat como en el módulo o ficha de pregunta y respuesta. Agustín preguntó, quiero confirmar si me quedó claro. Una empresa que opera desde 2012 y tiene demanda máxima de 1200 kilowatts no está obligada a registrarse como suministro calificado, y si esa misma empresa comenzó operación en 2015, sí está obligado a registrarse como suministro calificado, aunque vaya a seguir comprándolo a CFE Suministro Eléctrico, ¿correcto? Esa es una pregunta a Federico. Muchas gracias. Agustín, exactamente, sí, es correcto. Digamos, esta empresa que hubiera tenido una demanda de 1200 kilowatts, si esta empresa inició operaciones antes de 2014,
puede registrarse voluntariamente como usuario calificado. Sin embargo, no tienen la obligación. Si esta misma empresa, habiendo registrado una demanda de 1.200 kilowatts, hubiera iniciado operaciones después de 2014, digamos, inició en 2015, y tú hasta la fecha no te ves ni enterado y le sigues comprando a CFE, de cualquier manera existe la obligación y la CRE tiene la atribución de registrarte por oficio. No es algo que estén haciendo hasta el momento, sin embargo, pues bueno, lo que dice la ley es que sí se tiene la obligación y pues sí existe esa atribución de hacerlo en cualquier momento. Entonces, en ese caso, recomendamos pues ver opciones y pues bueno, ya tenerlo por lo menos visto para cuando llegue el momento de cumplir con su obligación. Pregunta Francisco Portillo, en su experiencia, ¿qué creen que vaya a pasar con los PML? Se espera que continúen a la baja, pero ¿qué se podría hacer para que recupere su valor? Sí, la expectativa, más que continúen bajando, es que se mantengan en el nivel en el que han estado, al menos en el corto plazo. Sinceramente, en un horizonte más largo es sumamente complicado predecirlo, pero en el corto plazo se espera que se mantengan bajos. Realmente para incrementarlos lo que se tendría que hacer es, pues, no, o sea, tener en consideración y seguir por procedimiento el mérito económico. Ahorita como se está dando una prioridad y al parecer pues esta prioridad lleva ya tiempo sucediendo para las plantas de CFE, pues ha habido una bajada porque pues bueno, estas centrales no participan en el despacho económico, por lo tanto pues restan al precio marginal local resultante. Y el mismo participante pregunta, en la LIE ya se exija realizar la factibilidad técnica al SENACE. ¿Qué es lo que está cambiando? Sí, lo que se establece en la LIE es que tú ya habiendo obtenido tu permiso de la CRE, vas a hacer lo que se llama un estudio de interconexión al SENACE. Aquí no es algo, o sea, lo que marca la LIE actualmente no es algo de lo que depende si te dan permiso o no. Es ya teniendo tu permiso, vas a hacer un estudio de interconexión en donde lo único que te dicen es cuál es la infraestructura necesaria para interconectarte al sistema. O sea, simplemente te dicen, si te quieres conectar, lo que necesito es esta infraestructura. Es un cómo sí. Ahora, lo que cambia es que te dicen, antes de que obtengas el permiso, si siquiera puedes obtener el permiso. O sea, te pueden decir que, oye, no, es que como te quieres poner en tal zona y ahí ya hay una alta concentración, sin tener obligación de dar mayor explicación, no es factible, entonces no te doy el permiso. O sea, se cambia el cómo sí a por qué no. O sea, no sé si me explico, pero pues sí, o sea, tienes diferencias en cuanto a cuándo se hace y el tipo de respuesta que se puede obtener. Si no le quedó claro, Francisco lo puede comentar también, ¿no? Y otro Francisco Muñozcano, preguntó, ¿ha cambiado también la manera en cómo se comercializan los CELS? Más concretamente, ¿cómo ha impactado la cancelación de las subastas para la comercialización de los CELS para los usuarios privados? Sí, es una muy buena pregunta porque definitivamente el tema de las subastas ha tenido un impacto fuerte en el mercado de CELS. Y además del tema de las subastas, otro cambio que se dio también muy a principios bueno, no tan a principios, pero digamos, no es parte de los cambios tan recientes, fue el tema de que se otorgará también CELS a las centrales de energía limpia de CFE, a pesar de que entraron en operación hace muchos años. Por ejemplo, las centrales hidroeléctricas, la central nuclear de Laguna Verde. Entonces, como CFE está obteniendo muchos CELS por estas centrales que ya tiene operando desde hace muchos años y se cancelan las nuevas subastas que inyectarían nuevos CELS,
hay una disrupción fuerte en el mercado de cells, en donde pues, se inunda con los cells de CFE, lo cual ha tendido a disminuir el precio de los cells eh, en lo que se le transfiere ya a usuarios finales en contratos de suministro calificado. Sin embargo, por ejemplo, quien tenga su propia central de energía, quien tenga una cogeneración o quien tenga paneles solares más arriba de 500 kilowatts, o ya sea bajo autoabastecimiento o bajo cualquier esquema, quien genere su propia energía más allá de 500 kilowatts, tiene la obligación de comprar sus propios cells. Que de hecho la obligación de 2019 se debió haber liquidado antes de mayo, del 15 de mayo precisamente. Hay un periodo de gracia de 3 meses, entonces pues quien tenga su propia generación, pues aproveche que los cells están baratos y cumplir con esa obligación antes de agosto, del 15 de agosto de este año, que es pues, el periodo de gracia que se tiene. Gracias, Federico. Ahí tengo una pregunta, porque según lo que he leído es que la CFE, eso por lo menos dijo Bartlett, que no va a vender todos los cells que recibió, ¿no? Por sus parques hidroeléctricas, etc. Ahí tú sabes algo de si lo ha hecho, no lo ha hecho, cómo estamos con los cells de la CFE. Hasta el momento no tengo conocimiento de que CFE haya estado vendiendo cells. La principal intención de CFE al querer obtener también cells para sus centrales de generación era no tener que comprar estos cells a generadores privados, o sea, bajo esa misma línea. CFE no compra a privados, CFE genera su propia energía, y en este caso sus propios cells, que básicamente pues los materializaron de un día al otro, porque pues CFE como suministrador básico es quien tiene las obligaciones de cells más grandes en el país. Entonces, pues la intención principalmente es cumplir sus propias obligaciones. Muchas gracias. Y en el chat también preguntó Carlos López Dorantes, también existe la generación distribuida. No creo que sea escasa la inversión en la generación privada. Ahí como lo ves, Federico. Alberto, si también tienes algún comentario, adelante, ¿no? Sí, pues mira, en cuanto a la generación distribuida, definitivamente sigue siendo una alternativa interesante, especialmente para usuarios un poquito más pequeños a nivel comercial, sin duda residencial. Quien tenga tarifa DAC en sus casas es una alternativa muy interesante el poner generación distribuida. También instalaciones comerciales o pequeñas empresas que no alcanzan el requisito para ser usuario calificado. La generación distribuida es una opción interesante en donde pues cada quien puede hacer su propia inversión. Sin embargo, sí veo de cualquier manera una escasez, porque estamos hablando de inversiones en parques de 500 megawatts o cientos de megawatts contra la generación distribuida, que son de 100 a 1000 veces más pequeños. Entonces, es una escala completamente distinta. O sea, no estamos hablando de cosas absolutamente distintas una a nivel sistema y otra a nivel pues, consumo local de un usuario particular. Entonces, es una opción definitivamente interesante la generación distribuida para ciertos usuarios, digo, haciendo el análisis financiero correcto, no contra la tarifa de CFE. Siempre recomendamos que al hacer análisis de generación distribuida se haga contra la pues, mejor opción disponible sin hacer una inversión. Es decir, hoy si tengo un suministrador que me ofrece una tarifa 20% más abajo que CFE, pero de cualquier manera yo quiero hacer generación distribuida, pues bueno, correr el modelo financiero contra los ahorros que se tuvieran contra la mejor opción de compra, que difícilmente esa mejor opción de compra es CFE. Estás en mute, Kira. Sí, me di cuenta. Gracias. Muchas gracias, Federico. Alberto, ahí la pregunta que se hizo es para el sistema de gestión energética, ¿cómo vislumbran las auditorías ustedes? ¿Ya no serán presenciales? ¿Se tendrán auditorías virtuales o ahora cómo están funcionando en la empresa? Bueno, digo, por parte de la normalización siempre ha existido ese elemento de la virtualidad, de poder hacer sistemas de gestión virtual. No, se está contemplando en la actualidad hacer combinaciones de ambos elementos. Es muy importante que el constatar, el buscar una normalización
estemos en vivo viendo las necesidades de la empresa. Entonces, existen casos en donde sus comportamientos a través del tiempo y la sociedad, porque al final de cuentas es una sociedad de compromisos y de confiabilidad entre la casa certificadora y la organización, permiten hacer elementos virtuales, pero la realidad es que no, hay que ir a casa, ver para creer, ¿no? Existen 3 reglas importantes: ir, ver y sentir. Y son los únicos elementos que nos van a permitir entender si en realidad van por el camino adecuado de sus eficiencias, ¿no? Esa es mi contestación. Entonces ahora, Alberto, en tiempos de quédate en casa, me imagino que sí han estado en contacto con sus clientes, pero obviamente no han visitado a las plantas, lo van trayendo a post-COVID, ¿no? Es correcto. Para normas, bueno, es correcto, es post-COVID, pero para normas como la automotriz IATF 16949, en donde es un sector que ya está liberado, ya se empezaron a hacer auditorías en piso. Claro, se utilizan todas las regulaciones internacionales, ¿no? OSHA ha trabajado muchísimo en todas las normas internacionales para la contención del coronavirus. Hay que estar certificados ante el IMSS, claro, pero sí es algo que nosotros como empresas tenemos que ver. Tuve la oportunidad de estar en una emergencia para ir a Estados Unidos, donde saqué todos mis permisos, me sacaron las pruebas en Estados Unidos y casi me dieron 7 días de cuarentena ya para poder trabajar y regresarme, ¿no? Entonces, sí hay elementos en donde las prioridades son las que te están definiendo tu trabajo, ¿no? Pero, pues, afortunadamente, se está empezando a mover. Riesgos hay muchos, ¿no? Créanme que los controles sanitarios dentro de la organización tienen que ser bien planteados, con la mitigación de riesgos claros, y todas las actividades, tanto técnicas como las actividades del mismo empleado, deben de ser monitoreadas y rastreadas con mucho cuidado. Eso es bien importante. Gracias, Alberto. Una pregunta a Federico. Adrián Álvarez preguntó, en cuanto a transmisión, ¿hay posibilidades de que las empresas inviertan en tender lines, tender líneas, algo que se los prohíba? Sí, sí hay efectivamente restricciones. Número uno, la propiedad del sistema de transmisión y distribución por ley, de hecho a nivel constitución, es exclusivo del Estado mexicano. Esto a través de CFE Transmisión y CFE Distribución. Sin embargo, si hay un vehículo para poder invertir por parte de privados, que es mediante asociaciones público-privadas. Es decir, tiene que estar la parte pública, el gobierno involucrado, pero se puede asociar con empresas privadas. Es la única forma en donde empresas privadas pueden participar en inversión en transmisión y distribución. Quizás una pregunta antes para los que no sabemos a qué se refiere con tender lines, tender líneas. ¿Nos puedes explicar eso rápidamente, Federico? Sí, por ejemplo, había también durante el sexenio pasado una licitación para construir líneas de transmisión o tender líneas de transmisión. En este caso eran de corriente directa entre el istmo de Tehuantepec, donde hay mucha disponibilidad de energía eólica, hacia el centro del país, donde hay un gran consumo de energía eléctrica. Entonces, precisamente ahí se pretendía hacer una licitación en donde habría una asociación público-privada y, pues bueno, se haría este proyecto. Entonces, mediante ese tipo de mecanismos sí se puede, pero una empresa privada por su cuenta no puede hacer esas inversiones en transmisión y distribución. Gracias. También Carlos López Dorantes preguntó, ¿podría ser la cogeneración con gas natural una fuente de energía limpia tradicional no intermitente que contribuya a desarrollar un sistema confiable como la ambiciona la recién publicada política de confiabilidad? Sí, definitivamente la generación con gas en general, pues es un combustible que, a pesar de ser fósil, tiene un nivel de emisiones bajo comparado con fuentes como combustóleo, como carbón, como el diésel, además de tener un costo bastante competitivo. Estamos en la región del mundo donde el gas natural es más barato.
Entonces, definitivamente es una alternativa muy interesante, pero no creo que la respuesta sea una u otra. Definitivamente creo que la solución es un portafolio en donde haya energía renovable, que sí, o sea, la energía solar, la energía eólica es intermitente, no es nuevo para nadie, desde que la energía eólica se utilizaba en molinos para moler granos, sabemos que la energía eólica es intermitente, entonces no es nada nuevo. Hay tendencias a nivel mundial de smart grids, de redes inteligentes para lidiar con estos retos. Entonces, creo que la respuesta es cómo sí, cómo hacer un portafolio que a la vez haga una red confiable, una red limpia, que reduzcamos las emisiones y que sea también a precios lo más bajo posible. Es un reto, pero pues creo que mediante un portafolio se pueden conseguir muy bien estos objetivos. El mismo participante preguntó si la generación distribuida, ¿no? Obviamente bajo de medio mega, podría llegar a ser una buena inversión para la industria privada. Sí. Lo mencionamos anteriormente. Creo que puede ser una inversión interesante. Tiene beneficios económicos, digo, haciendo el análisis financiero contra la mejor opción de tarifa disponible, además de los beneficios de pues, reducir el impacto de carbono ahí directamente de una manera muy visible, temas de cumplimiento de certificaciones, de ciertas metas corporativas, tiene beneficios interesantes. No necesariamente es lo que ofrece el mejor retorno financiero, pero creo que tiene buenos beneficios y puede convivir incluso, generar una parte con generación distribuida y comprar otra parte a un suministrador calificado. Se puede hacer una mezcla también. Uh-huh. Pregunta nuestro director en el Bajío de la Camexa, Tomás Mela, en el contexto de los recientes acuerdos de gobierno, el gobierno mencionó que las tarifas que se pagan a los generadores privados de energía renovable son muy caros o muy elevados. ¿En qué está basado este comentario y qué válido es? Sí, lo que ha mencionado el gobierno es que la tarifa que los generadores renovables privados pagan a la red por el derecho de usar esa red, al contrario, son muy bajos. O sea, como que están pagando muy poco por ese derecho de usar esa red. Lo que mencionaba es cierto para los generadores en el esquema de autoabastecimiento, en donde intencionalmente se les dio un costo de transmisión, el llamado porteo estampilla, tarifa de porteo estampilla, muy barato, a manera de incentivo para atraer mayor inversión en energías renovables en México, en un contexto en donde era el único esquema permitido, donde no existía el mercado eléctrico mayorista, no existía la tarifa de transmisión como la conocemos al día de hoy, por lo tanto no había base de comparación, fue un incentivo que se dio, sí, es cierto, y bueno, que ahora pues es la que se está buscando equiparar de alguna forma la tarifa de transmisión que pagan los suministradores. Y última pregunta y terminamos la sesión de preguntas. Juan Carlos Leal Ortega pregunta, ¿qué va a pasar con las empresas que ya tienen suministro de energía limpia al 100%? ¿Vamos a regresar al suministro de CFE? No necesariamente, digo, ya dependerá de las decisiones que tome cada empresa respecto de su contrato. No significa una vuelta a CFE. Sin embargo, sí habrá impactos. ¿Cuál es el impacto? Depende mucho de cómo está estructurado el contrato. Digamos, hay contratos que te dicen, yo te ofrezco un descuento de X% contra CFE. Y ya. Entonces, pues ahí en teoría pase lo que pase, bueno, dependiendo de ciertas cláusulas de cambio en ley o fuerza mayor, pero en general, en condiciones normales, no deberá haber algún impacto, se debe respetar pues, un descuento contra CFE. Hay algunas otras que te dicen, yo te cobro un precio fijo en dólares y te traspaso de manera pass-through el costo del porteo, que es esta tarifa de transmisión, el porteo estampilla, que hemos estado mencionando, te lo traspaso tal cual.
Entonces, si te lo están traspasando tal cual y este incrementa, pues evidentemente verás directamente reflejado ese incremento. La verdad, cada contrato es muy diferente, cada contrato es muy particular. Precisamente ahorita, bajo este contexto, hemos estado apoyando también a muchos clientes a analizar esos contratos, ver qué se puede hacer, sentándonos a negociar con los proveedores, pues ya que pues en la mayoría de los casos la afectación va de los dos lados, entonces, pues bueno, sentarnos, negociar, ver cómo se puede hacer para que siga existiendo un beneficio para ambas partes. Entonces, Juan Carlos, con todo gusto, si te podemos ayudar en algo, lo hacemos con todo gusto. Y aunque dije última pregunta, pero aquí una pregunta que no puedo dejar de preguntar. Manuel Bartlett dice que las energías limpias son muy caras. ¿Qué opinas? Bueno, pues ha sido definitivamente el mensaje que se ha dado desde el día uno, o sea, incluso desde tiempo atrás, Manuel Bartlett en particular y pues la administración en general ha dicho que es una mentira que la energía limpia sea barata. Creo que ninguno de los dos lados es completamente cierto. Ayer, no creo si ayer o antier, vi una nota en el Reforma en donde decía, en la tercera subasta se obtuvo un precio de $20 y la tarifa eléctrica de CFE ahorita está en 100, entonces es 5 veces más barata. Eso tampoco es cierto. O sea, en la subasta se obtuvo un precio por el concepto de energía, lo que incluye la tarifa de CFE, pues ya te incluye la transmisión, ya te incluye la distribución, es energía 24/7, o sea, es un concepto muy distinto. Pero el decir que la energía limpia es más cara que cualquier otra fuente de energía es completamente falso. Hay fuentes de energía ahorita muy competitivas, por ejemplo, el gas natural, especialmente de la región de la región de Permian en Estados Unidos, el gas de Waha. Es un gas que ha estado en precios negativos, entonces hay generadores que se han establecido en esa región, hay generadores que están por entrar en operación tomando gas de esa región, incluso de otras regiones como Houston Ship Channel. En general, el gas importado de Estados Unidos está en precios muy bajos, es energía firme, entonces se pueden obtener precios bajísimos, pero también la energía renovable, por ejemplo, la solar últimamente la venden a precios tan bajos que incluso teniéndola disponible solamente en el día y coincidentemente teniendo precios en el mercado muy bajos, como lo mencionábamos, a los que puedes comprar en la noche. Entonces tienes una mezcla en donde compras energía solar barata en el día y compras energía del mercado barata en la noche. Es un escenario ahorita un poco coyuntural, pero al día de hoy ese tipo de fuentes están dando precios extremadamente bajos. Es algo que puede cambiar definitivamente como varían los precios en el mercado, como varía la radiación solar durante el año o de un año a otro, etcétera. Pero sí hay fuentes renovables muy competitivas en precio, o sea, compitiendo contra centrales a gas. Probablemente las centrales más competitivas son a gas, aunque también hay que decirlo, una cosa son los costos y otra cosa son los precios. Los precios hay que negociarlos, o sea, los precios se establecen en condiciones de mercado, entonces, a pesar de que un generador tenga costos muy bajos, hay que negociarle un precio que pues se acerque más a sus costos, a que se acerque más al precio de mercado. Entonces, bueno, el tema de la negociación y los contratos es crítico para obtener un buen precio final. Muchas gracias, Federico, por aclarar este punto que pues también luego comentan que las renovables son intermitentes, que pues no son eficientes, ¿no? O sea, muchas cosas que obviamente contribuyen a que la gente que no saben mucho del sector energético, de las fuentes renovables, pues lo creen. Y yo creo que eso es lo que, regresando al punto inicial, que pues que causa esa incertidumbre que tanto necesitan certidumbre, ¿no? Los inversionistas. Muchas gracias a nuestros dos ponentes. Veo que
pues el tema, de hecho, de lo que está pasando con los renovables ha sido un tema muy, con muchas preguntas. Muchas gracias a nuestros asistentes, participantes. Federico, gracias por tus respuestas. Alberto, Gracias. muchas gracias por la presentación. También sistemas de gestión lo promovemos mucho en nuestros cursos de European Energy Manager, en los cursos pequeños de energía solar, de auditoría energética. Entonces es un tema que incluso, Oscar, si me puedes ayudar con la invitación para el 9 de junio, también lo vamos a tratar porque vamos a hablar sobre la digitalización en la eficiencia energética. Están cordialmente invitados, lo pueden encontrar esta invitación en la página de Camexa, en donde dice webinars. De hecho, es una buena fuente donde siempre promovemos los webinars que hacemos 2, 3 a la semana de varios temas, no nada más de energía y sustentabilidad. También les quiero comentar que sí vamos a compartir las presentaciones, se las vamos a hacer llegar a todos los que se inscribieron al webinar, a la sesión de Zoom. Y espero verlos el 9 de junio. Otra vez muchas gracias a los ponentes. Perdón que nos pasamos un poco de tiempo, pero yo creo que es más importante poder contestar a todas las preguntas en el mismo momento, porque igual siempre son preguntas que otros también se hacen. Entonces, gracias por su paciencia y pues nada, bonita tarde a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.